Hola, buenas tardes. Soy Carmen Luna de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Economía. Les agradecemos mucho su presencia en esta conferencia de prensa virtual. La secretaria Tatiana Cloutier está muy interesada en tener un encuentro con los medios de comunicación y también tiene un mensaje que le gustaría compartir con ustedes y sus lectores. Secretaria. Pues muy buenas tardes. Quiero agradecer la paciencia que tuvieron ustedes para permitirnos llegar a este día. Pues casi 20 días que estuvieron ustedes o han estado a la espera y muchísimas gracias por ello. Voy a hacer ahorita una presentación de cuáles son las acciones o los ejes fundamentales que habremos de estar trabajando en la Secretaría de Economía para salir o enfrentar esta circunstancia que tenemos tanto a nivel mundial como en México para buscar un crecimiento en el país. Antes quiero agradecer a Carmen Luna, a Pablo y a todo el equipo que están haciendo posible tecnológicamente esta rueda de prensa. Quiero presentar aquí quiénes son las personas que me acompañan. Está aquí la subsecretaria Luz María de la Mora, está el subsecretario, el doctor Acevedo, y tenemos a Héctor Gutiérrez, Héctor Guerrero, le cambié de apellido, Héctor Guerrero, quien es presidente o director de los COFINESES, los consejos nacionales que se tienen a lo largo y a lo ancho del país. Es un brazo que dependía de la coordinación de la presidencia y se ha venido a sumar al equipo dentro de la Secretaría de Economía. Así las cosas, voy a empezar con una pequeña presentación y después de ello podremos empezar con las preguntas, que entiendo así Carmen ha llevado una lista de quienes han estado anotándose y ella dirá cómo será el mecanismo. Yo daré la presentación y luego podremos abrir a las preguntas y respuestas. Primero que nada, les digo que tenemos en la Secretaría, estaremos trabajando bajo varios pilares fundamentales y que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual la Secretaría tiene como mandato el cumplir con la innovación, diversificación e inclusión como gran sombrilla a la cual estará trabajando. En esto, en la inclusión, quiero destacar de manera importante todo el tema de las mujeres. Para nosotros es fundamental y consideramos importantísimo el tema de las mujeres en la parte de inclusión, no solamente dentro de la economía en términos normales, pero más en una circunstancia como la actual para una recuperación económica. Dentro de los ejes estratégicos tenemos 4 primordialmente: el mercado interno, empleo y empresa; el 2, el fomento, facilitación de la inversión; el 3, el comercio internacional; y el 4, la regionalización y los sectores. Todo esto buscando siempre o sustentado en, vaya la redundancia aquí, en la sustentabilidad. En el tema del primer eje del mercado interno, el empleo y la empresa, tenemos como punto número 1 el buscar, el tener la política industrial y la política tecnológica. En ella trabajaremos en los sectores innovadores y sobre todo en la industria 4.0, en sectores tradicionales altamente exportadores. Casos conocidos que tenemos en el país es calzado, los textiles y todo el sector agroindustrial. Sectores con alto impacto en el empleo. Tenemos también el tema de cómo buscar el incremento al valor agregado local, y aquí habremos de trabajar mano a mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para lograr estímulos fiscales y con el Congreso y el Senado para poder ver qué mecanismos vamos a utilizar para poder incentivar el crecimiento de la nación. Trabajaremos con la industria siderúrgica, la química, la eléctrica, electromecánica, plásticos, dispositivos médicos, automotriz y aeroespacial, que son parte de las áreas que agregan valor a todo lo que son el mercado nacional y de exportación. Una parte fundamental es el desarrollo de cadenas productivas y plataformas de proveedores nacionales, en ellos logrando vincular a las grandes empresas y medianas con las pequeñas.
teniendo programas de garantías, créditos y fondos de inversión sectorizados, integración productiva, agropecuaria y agroindustrial, el impulso a la competitividad y digitalización de la industria, con transferencia de tecnología, utilizando pues el ejemplo de lo que hoy nos tiene unidos a nosotros aquí con ustedes, la tecnología. Aquí hablaríamos del e-commerce, de economía digital y modelos de innovación tan obligados a los que nos ha llevado no solamente la pandemia, sino los avances tecnológicos en el mundo. Parques productivos del bienestar, que en ellos tenemos puntos muy importantes en estos parques industriales, que son espacios que tienen no solamente la parte industrial, sino espacios para cuidados, donde tenemos ya capacitación o tendríamos capacitación genérica, medicina preventiva y áreas de esparcimientos. Y uno de los temas más esperados por todos es el apoyo a las MIPYMES. Esto viene con financiamiento con apoyos COVID, capacitación digital, reconversión en el tema de capacitación y actualización, especialmente a las mujeres, y la promoción que consideramos fundamental de lo que viene siendo el consumo local. De los programas que tenemos el programa de apoyo adicional para la recuperación económica de pequeñas empresas. Estos programas se encuentran ya a punto de ser lanzados a principios de febrero, y con ellos es apoyo a las MIPYMES, en los cuales podremos entrar a ellos a la página de la Secretaría de mipymes.economia.gov.mx en la sección de crecer financiamiento. Tenemos también los programas de apoyo financiero a las microempresas familiares. Esos son los que hemos conocido como los créditos a la palabra. El objetivo de ellos es apoyar a microempresas o microempresarios o microemprendedores o emprendedores que se vieron afectados por el impacto del COVID en nuestra economía, con el fin de que sigan operando y mantengan los empleos. Aquí las cantidades que tenemos dentro del presupuesto nos dan para 60,000 créditos que habremos de estar dispersando a la brevedad. La idea es que esto pueda suceder antes de que entre el veto electoral, y lo tenemos divididos en 3 sectores. 20,000 que serían para mujeres o cabezas de negocios de mujeres, 20,000 para rezagos y 20,000 para instituciones o empleadores cumplidos. Tenemos el programa emergente de reactivación económica para las tortillerías, un factor fundamental. Y aquí en esta parte de las tortillerías estamos trabajando junto con FOSIR, que es un fondo de capitalización e inversión del sector rural. Y la idea es que se apoyen aquellas tortillerías que tienen de 1 hasta 25, 50 empleados y que se ven en la necesidad de liquidez para poder tener capital de trabajo. También tenemos el programa de modernización y transformación y equipamiento de las tortillerías. Aquí lo que se busca ya es poder apoyar para que las tortillerías sean más eficientes y puedan disminuir sus costos y ser mucho más competitivas. Tenemos el programa de apoyo a la industria restaurantera. Ustedes han oído que esta ha sido una de las industrias que más afectadas se ha visto, y el objetivo aquí es apoyar a los restaurantes formales para que puedan enfrentar los retos más apremiantes que el COVID nos ha llevado. Paso al eje número 2, que es el fomento y facilitación a la inversión. Aquí tenemos la facilitación y mejora de los trámites. Aquí hemos trabajado muy de la mano con la subsecretaria de la Mora y con la organización, con la OCDE, para entrar a poder caminar en agilizar los trámites y que por lo menos, según la Organización Mundial del Comercio, puede lograrse una mejora de costos hasta del 14%, dependiendo de las áreas en las que esto se realice. Buscaremos también la inversión de la atracción de inversión extranjera, tanto en diferentes partes del país, apoyados mucho con las embajadas y los consulados del país. Coordinación con el sector privado, con las embajadas y fondos de inversiones locales para el fomento a la inversión y a la infraestructura, y la consolidación productiva en América del Norte con el TEMEC, que estamos dando pasos muy importantes ya con esta implementación que ha entrado,
y con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de América que entra el día de mañana. En esta parte, para reforzar algunos puntos en facilitación y la mejora de trámites, aquí también el subsecretario Acevedo tiene una tarea importante en el marco normativo para poder ver cómo le hacemos para la agilización de muchas de las normas, de los trámites, etcétera, donde podamos tener con eso una competitividad mayor. En cuanto a la atracción de inversión nacional y extranjera, tenemos plataformas muy importantes que nos ha dejado como apoyo la secretaria Márquez. Tenemos Data México, Exporta México, Mercado Solidario, que son plataformas que se diseñaron y parecería que cayeron con un momento muy oportuno para poder mejorar las exportaciones, para poder permitir con información oportuna la llegada de nuevos mercados y nuevas inversiones. También trabajaremos de la mano, y aquí lo estamos haciendo con otras secretarías, como lo ha sido el secretario Román Meyer, para poder hacer que los municipios puedan agilizar trámites en lo local, con la coordinación del sector privado y los fondos de inversión, gobiernos locales y embajadas, y el fomento a la inversión de la infraestructura. Aquí va de la mano con el Plan Nacional de Infraestructura y con una estrategia adicional en promoción de la inversión, como ya lo decíamos, en los consulados y embajadas de la nación. Trabajos con las cúpulas y las cámaras empresariales y con fondos de inversión. Y bueno, en términos del TEMEC, la regionalización e instalación de plantas productivas en el país, buscando la relocalización de otras empresas que se encuentran en distintos lados del mundo y que por los propios cambios de las circunstancias buscarán acercarse a donde tienen sus mercados. El tercer eje es el comercio internacional, en el cual buscamos la promoción del comercio exterior, la defensa de los intereses comerciales de México, la negociación de acuerdos comerciales y la implementación y administración de acuerdos comerciales. En cuanto a promoción del comercio exterior, hablamos de incrementar las exportaciones a mercados nuevos y mercados existentes, ruedas de negocio, reducción de tiempos de respuesta para facilitar las importaciones, y parte de un compromiso que hicimos en algunos días anteriores, inclusive con embajadores, fue buscar una ventanilla IMEX de empresa cumplida, en la cual reduciríamos tiempos de respuesta y que también de aquí de alguna manera lo vimos con la OCDE para copiar algunos modelos que ya están implementando, así lo entiendo, en Yucatán. La defensa de los intereses comerciales de México para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de los acuerdos, la defensa de nuestras exportaciones y la defensa de las prácticas desleales. En cuanto a negociación de acuerdos comerciales, es buscar los accesos a otros mercados, revisar y potencializar los acuerdos y tratados que tenemos al día de hoy. Y en la implementación y administración de acuerdos comerciales, la revisión y del seguimiento para la aplicación de los mismos y sobre todo la creación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio que permitirá la optimización de tiempos y facilitación de trámites internacionales, que esto es lo que comentaba hace algunos minutos y que lo estuvimos platicando con la OCDE a principios de la semana pasada. El eje número 4 habla de la regionalización y de la sectorización. Aquí tenemos Cofinese ha hecho un trabajo extraordinario y que se ha sumado, se ha vinculado con los trabajos propios de la Secretaría para desde la regionalización y las necesidades de cada una de las 7 regiones del país, saber qué es lo que qué es lo que les duele, es la manera en como yo lo planteo, y tenemos una de las estrategias para el sur-sureste del país. Aquí ya tenemos esta promulgación del decreto presidencial en donde existen estímulos fiscales para la frontera sur y con esto tomar estas ventajas para la inversión. De hecho, hace algunos días tuvimos la presentación con la subsecretaria de la Mora y el CAF para presentar proyectos prioritarios de infraestructura y posibles negocios aledaños a los mismos con diferentes cámaras empresariales. Asimismo, se encuentran los proyectos principales que el Gobierno de la República ya ha presentado, que conocemos: Dos Bocas, Tren Maya, el Transísmico,
y capacidades productivas de las que estábamos hablando en estos momentos. Parte de lo que hemos visto es cómo todos los negocios o todas las empresas o todo lo que se puede detonar de empleabilidad alrededor de estos sectores y de estos proyectos. También tenemos el Plan Oaxaca, que es un plan que presentaron y que estuvieron el presidente de la República y Alfonso Romo en su momento en la comercialización de productos del sur-sureste, en el centro y en el norte del país. Y tenemos uno de los ejemplos de los planes que salió de ahí, que es lo de Cuenca Lechera en el sureste de México. Tenemos también sectores prioritarios estratégicos de alto impacto para la creación del empleo, como lo mencionábamos hace algunos momentos, el sector textil, el calzado, comercio manufacturero, alimentos y bebidas, toda la parte del agro y agroindustrial, que ha sido uno de los sectores que más le han aportado ahorita al crecimiento de exportaciones al país, el automotriz, que sin duda juega un papel fundamental, herramientales, iluminación, tren motriz, movilidad futura, industria maquiladora y claro que siempre el sector académico. Y en los sectores de plataforma del futuro tenemos todo lo que queremos trabajar que tiene que ver con la innovación y para esto pensamos que en la parte de los apoyos a las MIPYMES será fundamental la capacitación y adaptación a las nuevas tecnologías, apoyar a las MIPYMES para que puedan transitar hacia el uso de nuevas tecnologías, aquellas que no han logrado caminar hacia allá, y darles todas las herramientas para que con ello puedan avanzar. También en el tema de las mujeres creo fundamental, y esto está sucediendo en el mundo entero, entrar a una reconversión de las habilidades de mujeres dependiendo de las edades y de los sectores, para que no se siga quedando este sector de la población atrás y tener todavía una desventaja mayor al no tener el uso de la tecnología y la actualización de las nuevas herramientas. Consideramos aquí que las mujeres jugarán un papel preponderante en la recuperación económica y que si nosotros somos capaces de proveerles capacitación a través de diferentes vertientes, podremos hacer que ellas se reincorporen a la brevedad con estas nuevas circunstancias del teletrabajo y de tener a los hijos en casa. Hablamos también del sector de biosalud, telemedicina, biomedicina, biotecnología humana, agronegocios, que son plataformas de futuro que generarán trabajos mejor pagados por la propia dinámica de estos empleos. Estos son, al final de cuentas, los ejes con los que estamos ahora haciendo esta presentación. Evidentemente, no son los detalles puntuales de cada una de las cosas, sin embargo, debemos decirles que estos son los ejes en los que habremos de estar trabajando para la reactivación del país y habremos también de tener métricas para ver cómo vamos avanzando y no sea solamente líneas en el aire, sino poder estar presentando avances puntuales de forma trimestral. Eso sería lo que yo tengo por el momento y podemos abrir a preguntas. Si quieres, vamos tomando de 3. Como bien les comenté, conforme fueron apuntando en el chat, los apunté, les voy a abrir el micrófono. Si pueden, por favor, prendan su cámara para que la secretaria los vaya conociendo y también, por favor, sean breves porque somos muchos para que la mayoría tenga oportunidad de preguntar. Y como la secretaria les comentó al inicio, la acompañan la subsecretaria Luz María de la Mora, el subsecretario Ernesto Acevedo y Héctor Guerrero Herrera, titular del Consejo Nacional para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Los primeros en anotarse fueron Eduardo de la Rosa de Milenio, Sharay Ángulo de Reuters y Luis Rojas de Xinhua. Les voy a ir abriendo el micrófono. Carmen, nomás para poner un punto en la mesa, está abierto también a que puedan preguntarle a los subsecretarios, al propio Héctor. Eduardo. Sí, ¿sí me escuchan? Te escuchas con un poco de eco. Sí. Secretaria, obviamente, pues mis preguntas van a ser en estos momentos dirigidas para usted. Me gustaría conocer o detallar un poco más sobre cuál va a ser la estrategia a seguir para mejorar la atracción de inversión extranjera directa a México y en general para recuperar la confianza de la iniciativa privada en el país.
Otra de mis preguntas también, con la llegada obviamente de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, saber cuál será el tono del diálogo y las acciones que se implementarán para fortalecer la relación comercial, sobre todo si llegaran a existir demandas bajo el TEMEC, como se había amenazado en la administración anterior. Y por último, saber, ahora que pues Asia se ha convertido en uno de los mercados más grandes del mundo, ¿cuál va a ser la estrategia específica de la Secretaría de Economía para pues fortalecer la relación comercial de México con esta región, por favor? Ahora va Sharay Angulo de Reuters. Sharay, ¿puedes aceptar abrir tu micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono? Listo. Listo. Buenas tardes, secretaria. Mucho gusto. Bienvenida, Sharay Angulo de la agencia Reuters. Un poco en la línea en que preguntó mi colega de la Rosa, nos gustaría saber qué avances ha habido con el acercamiento que había tenido México con empresas asiáticas puntuales, sobre todo coreanas, para relocalizar sus producciones en México, aprovechando el TEMEC y un poco los cambios que hubo en toda la cadena logística a raíz del coronavirus. Si tiene algún avance puntual que nos pueda compartir, aunque sea en número de empresas, de montos de inversión y nombres, sería ideal. Muchísimas gracias. Ahora va Luis Rojas de la agencia de noticias china Xinhua. Ahí estoy, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y bueno, ya que estamos en Asia, yo quisiera saber si hay alguna proyección en particular en lo que se refiere al comercio total entre México y China. Entiendo que de acuerdo a sus cifras, tal vez estaríamos alrededor de 90,000 millones de dólares o por ahí. No sé si esto es correcto, si esperan que se acelere este año, en qué sectores estaría más o menos. Y lo mismo si tienen alguna proyección para inversión extranjera directa china que podría estar llegando a México en el 2021, su comparativo con 2020 y en qué sectores más o menos. Eso sería todo. Gracias. Ok, Eduardo, esta parte de cómo atraer la confianza, yo creo que una de las partes fundamentales son los hechos en los que habremos de estar trabajando. ¿Cómo le vamos a hacer para atraer mayor inversión extranjera? Estamos trabajando en esta parte que ya lo decíamos, cómo disminuir la tramitología, y consideramos que disminuir la tramitología y tener esta ventanilla de la que estamos hablando para empresas confiables ayudará para poder fortalecer no solamente la confianza, sino la atracción propiamente de las empresas del extranjero hacia acá. También tenemos estrategia en donde se está buscando por sectores muy concretos para acercar a las empresas estas y que se vengan a localizar en el país, ofreciendo distintas cosas que ya se ha puntualizado con Héctor Guerrero a través de diferentes espacios en los estados, y nos hemos venido coordinando de una manera muy puntual con los estados de la República para ver en dónde están listos para recibir qué cosas, porque la plataforma de Data México nos tiene ya lista la información para saber a dónde podemos llevar qué tipos de inversiones. Esto es casi, te diré que un trabajo muy fino en decir cómo vamos a ir acompañando a cada quien. Tenemos localizado, Héctor tiene un trabajo extraordinario con complemento de la información que ya se tenía aquí y se tiene en la Secretaría, para saber cuáles son las áreas que quieres traer al país y complementar. Te pudiéramos decir ahorita un ejemplo, por poner algo, el tema de Ford, ya cómo ir a buscar a Ford que se quiere cambiar de Brasil. Le está haciendo falta un artículo que ahorita se ha ido más a las computadoras que a los carros. Ya estamos en eso, puntualizando a ver quién levanta la mano para poder decirle esto es lo que estamos requiriendo, y esta es parte de las cadenas de valor que se están trabajando para poder jalar negocios concretos de esta manera. Con respecto a buscar, me decías buscar, decías trámites, confianza y algo más me preguntabas. De TEMEC. Nosotros estamos
muy contentos y muy optimistas con la llegada de Biden. Pensamos que primero ellos y siendo respetuosos de las decisiones de cada país, pero creo que los últimos acontecimientos que se dieron en los Estados Unidos han mostrado la necesidad de cambiar una política en muchos sentidos hacia la manera que se han visto unos y otros y especialmente a la manera que nos han visto como mexicanos. Y creo que Biden ya lanzó varias declaraciones en donde ha dicho inclusive que cambiará la política y el tratamiento a los migrantes. En ese sentido, vemos con muy buenos ojos, creemos que esto va a ser algo que va a fluir de una mejor manera y vamos a poder avanzar en las relaciones con ellos. No obstante, debía decirte que revisando algunas de las áreas que ya hemos trabajado y analizado con los americanos, estuvimos hace unos días en contacto con nuestra contraparte en los Estados Unidos, la relación y la llamada fue completamente armoniosa, un cambio de actitud muy importante y creemos que esta es parte de lo que beneficiará la relación entre nosotros. Entonces, nosotros estamos muy optimistas en esto. La llegada también de la representante comercial, Catherine Tai, de Gina Raymond como secretaria de Comercio y de Isabel Guzmán para las pymes. Creemos que el hecho que también sean mujeres habrá de hacer de alguna manera un entendimiento mayor. El día de ayer estuvimos hablando con la CEO, la cabeza de una organización de CEOs de Estados Unidos y ya empezamos a planchar de alguna manera un camino y una ruta para juntarnos con las cabezas de las empresas de Estados Unidos que están aquí. Entonces yo veo una actitud, y no solamente una actitud, sino ya dieron el primer paso para empezar a caminar a pasos más acelerados. Con respecto a lo que estamos comentando ahorita de Asia, creo que aquí sería extraordinario que el doctor Acevedo, esta seña me hizo ahorita, que entrará a dar algunos datos muy precisos con respecto a la inversión asiática. ¿Sí? ¿Así fue, doctor? Sí. Y si no, ahorita entramos a complementar o entra Luz María. Muchísimas gracias, secretaria Cloutier. Sobre la pregunta puntual de la relación y el acercamiento que tenemos con distintas empresas asiáticas, déjenme comentarles que esto se inscribe precisamente en el esfuerzo de relocalización que ya señalaba la secretaria Cloutier, y ahí tenemos una estrategia que en realidad atiende no solamente a empresas asiáticas, también a empresas estadounidenses que tienen distintas facilidades productivas alrededor del mundo, empresas europeas, todas ellas que de alguna manera en su proceso de optimización, y aquí nos referimos sobre todo a las cadenas de suministro, quieren estar más cerca de sus mercados finales. Y en ese sentido, tenemos no solamente que aprovechar la oportunidad que se está generando por distintas tensiones comerciales, también por tensiones geopolíticas, incluso elementos que también el TEMEC trae como nueva configuración para distintos procesos productivos, sobre todo aquellos elementos que requieren un mayor contenido regional, son los elementos que estamos aprovechando. Y por supuesto, hemos tenido reuniones con empresas del sector siderúrgico, con empresas del sector automotriz, eléctrico, electrónico, también con distintas empresas que proveen servicios, incluso financieros, temas de logística, almacenamiento, es decir, hay una gama amplia de sectores que estamos atendiendo y las empresas con las que tenemos ese contacto irán dando a conocer sus planes de inversión en México. Por supuesto que mucha de esta información es confidencial y por eso cada una de las empresas darán a conocer sus planes, sus montos y plazos de ejecución respectivos. Muchas gracias. Aquí antes de darle la palabra a la doctora de la Mora para entrar a hablar un poco más de China, debo decir simplemente dos casos que conozco ahorita y de hecho estaremos muy pronto yendo a Sinaloa. Hay una inversión interesante que viene hacia Sinaloa con capital chino para toda una parte aeroespacial junto con fondos de otra índole. También están interesados y así han mostrado ellos su interés para algunas inversiones en el sur sureste del país.
Esto es parte de los datos que nosotros tenemos. No sé si Luzma, si tú quieras profundizar. Bueno, gracias, secretaria. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la pregunta de los flujos de inversión extranjera directa que tenemos registrados en la Secretaría de Economía, de inversión extranjera directa de China, lo que nosotros tenemos registrado son 1.391 millones de dólares entre 1999 y septiembre del 2020. Es importante destacar que esta inversión está más o menos un 43%, está en el sector de la manufactura, un 15% en servicios y otras áreas como minería, comercialización, etcétera. ¿Cuáles son las razones por las que el comercio entre México y China están incrementándose? El comercio entre México y China para 2020 estamos previendo que llegue a unos 80,000 millones de dólares, que es menor a los 90,000 millones que habíamos logrado en el 2019 por razones de los efectos de la propia pandemia. Sin embargo, nosotros hemos experimentado un crecimiento importante en nuestras exportaciones. Nuestras exportaciones han crecido a un ritmo de 2 dígitos en el 2020, sobre todo en sectores que tradicionalmente no exportábamos, por ejemplo, manufactura, ¿no? Ha estado muy importante el sector de manufactura. Importante señalar también que la relación entre México y China se fortalece no solamente por nuestra participación en los foros multilaterales y regionales, es decir, la Organización Mundial del Comercio, el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, sino porque China y México nos concebimos como socios estratégicos. En este sentido, realizamos reuniones del grupo de alto nivel a nivel viceministerial en julio del año pasado. Cubrimos una serie de temas en la agenda bilateral que está ayudando a abrir los mercados de México en China. El grupo de alto nivel empresarial que tuvo su última reunión en diciembre pasado, en donde participaron diversas empresas mexicanas, lideradas en México por Blanca Treviño, la directora general CEO de Softec, y también el grupo de alto nivel de inversiones. Gracias, secretaria. En el siguiente bloque está Naja Catán de Bloomberg, Ariel Noyola de RT en español y Andrea Sosa de la agencia de PA. Te voy a abrir el micrófono, Naja. Si puedes dar a aceptar. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Muchas gracias, secretaria. Soy Naja Catán, directora editorial de Bloomberg News, y tengo algunas preguntas solo de seguimiento de lo que han hablado y una pregunta final. Si podría dar un poquito más detalles sobre estos 60,000 créditos, ¿cuánto es el total que se van a dar? Un poco más detalles sobre cómo van a atraer actividades de Ford que sale de Brasil. Si hay algo más de información. Y la pregunta que tenía desde antes es que la administración de Trump en sus últimos días alertó a México que en una carta que pone en riesgo a millones de dólares de inversión si no honra al TEMEC, y decía que reportes en México de que está bloqueando permisos para proyectos privados de energía está causando preocupación sobre el compromiso del gobierno con el tratado. La carta se dirige a varios funcionarios, incluyendo la secretaria. Entonces quería preguntar cómo responde. Muchas gracias. Ahora va Ariel Noyola de RT en español. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, preguntar a la subsecretaria Luz María de la Mora en esta parte de los negocios de México con China. Ella habló de los montos totales, pero preguntarle de diciembre de 2018 a la fecha, ¿en qué proporción
ha crecido China en cuanto al comercio total de México, es decir, ver ahí cuánto ha pesado más China, y también preguntarle, subsecretaria, en qué medida ustedes están asesorando a empresarios mexicanos para realizar negocios con China, si se han incrementado el número de empresarios que están realizando negocios con China, y también en este marco de otros acuerdos como el TPP-11, ¿qué oportunidades ven ahí? Por otra parte, también preguntarle a la secretaria Tatiana Cloutier 3 sectores potenciales que ella ubique en específico, en concreto, para incrementar los flujos de inversión en los próximos meses y años. Y, por ejemplo, en este sentido, plantearle cómo ve los yacimientos de litio, ahí cuál es el interés estratégico que tiene el gobierno mexicano para fomentar inversión nacional y extranjera. Y finalmente, preguntarle su opinión respecto al salario solidario propuesto por Coparmex y que se ha implementado en otros países del mundo en términos de que el gobierno mexicano pague la nómina de pequeñas y medianas empresas para evitar la quiebra, y si no lo ha considerado, cuáles son las razones por las cuales esta estrategia no sería parte de su plan. Gracias. Andrea Sosa de DPA, por favor, compañeros, les recuerdo si podemos ser un poco más breves para que más reporteros puedan preguntar. Gracias. Sí, buenas tardes, secretaria. Andrea Sosa Carrios, corresponsal de DPA. Voy a hacer una sola pregunta y es un poco de seguimiento en relación a las relaciones con la nueva administración en Estados Unidos. Comentó que hay un cambio de actitud muy importante. Quisiera preguntarle qué áreas en particular se van a tratar o identifica usted en este momento como delicadas en las que deberían trabajar los dos gobiernos, además de este tema energético, seguramente del que comentaba recién la colega Naja. Ok, con respecto a los programas para apoyo o denominados créditos a la palabra, el presupuesto que se tiene es de 1.600 millones de pesos. Esto nos da los 60,000 apoyos denominados créditos a la palabra. Lo que hemos dicho es que lo dividiríamos en 3 sectores. 20,000 estarían destinados para las personas que quedaron fuera en el proceso de recolección del año pasado, otros 20,000 para mujeres cabeza de negocios, comercios o espacios de emprendimiento o pymes, donde las mujeres sean cabeza, y los otros 20,000 para instituciones o negocios, comercios cumplidos. Esto sería la manera en que estarían distribuidos estos créditos a la palabra, que son apoyos prácticamente. No sé si con eso cubrimos esa parte o si requerirían el resto de los que mencionamos. Con respecto a la carta del TEMEC, vale la pena mencionar que una de las cosas que nosotros hemos visto y hemos analizado y con las cuales estamos comprometidos no solamente en el tema energético, sino en todos los demás, es el cumplimiento del TEMEC, si no, no lo hubiésemos firmado. Estamos claros que tenemos que caminar al cumplimiento de eso, pero el cumplimiento va en todos los sentidos y son caminos de 3 vías. Es decir, los 3 países tenemos que cumplir con todo lo que nos hemos comprometido. La carta la hemos revisado, estamos revisándola con mucho detenimiento, pero también entendemos que es una carta, le diría yo, que sale como de último momento, así como diciendo para que no digan, y ahí se queda en la mesa, recordando, y creemos que en este sentido nosotros seremos coadyuvantes de los cuidados de la parte del TEMEC, pero quien dicta la política energética en el país es la Secretaría de Energía. Entonces, coadyuvaremos con ellos en esta respuesta y siempre estamos hemos estado haciendo lo que tengamos que hacer para que se logre el cumplimiento del TEMEC. Creo que esta es la parte de lo que viene en respuesta a esta carta. Y Luz María, te pasamos la palabra con respecto a el tema de China. Antes, si quieres, déjame respondo al salario solidario. El salario solidario no es un tema que yo haya discutido con el presidente de la República al momento, y creo que esta es una decisión del presidente de la República. En el momento que tengamos una discusión y un análisis del mismo, sería el presidente quien habría de estar dando sus comentarios al respecto. Adelante, Luzma.
Sí, gracias, secretaria. Sí, con respecto al tema de China, 2018 y 2019 se mantuvo más o menos en 90,000 millones de dólares. Estamos hablando de más o menos el comercio de México con China, representa alrededor del 10% de nuestro comercio total con el mundo, es nuestro segundo socio comercial, nuestro tercer mercado de exportaciones, nuestra segunda fuente de importaciones. A mí me gustaría destacar que durante el 2020, de enero a noviembre, nuestras exportaciones tuvieron un crecimiento de 11.5%, lo cual está por arriba de la tasa de crecimiento promedio anual que nuestras exportaciones han tenido al mundo en los últimos años. Esto refleja el interés del sector exportador mexicano por acceder a ese mercado. Y por último, la pregunta que tenía que ver con los sectores del TPP. México está aprovechando su acceso a los mercados del TPP, donde, como ustedes saben, tenemos nuevos socios en el Asia-Pacífico, 6 nuevos socios, a donde estamos destinando parte de nuestra oferta exportable, en donde la oferta exportable se concentra en la manufactura, sector automotor, autopartes, eléctrico, electrónico, entre algunos otros, y de manera importante en el sector agropecuario. Gracias. Con respecto a los retos que vemos en términos del TEMEC, pues prácticamente diríamos que el primer reto que tenemos todos es la correcta implementación del mismo. El segundo es cómo lograr que no entren dentro de la agenda cosas que no quedaron establecidas o preestablecidas en el TEMEC, como la exportación del agro en México en su acceso a Estados Unidos, que ya hemos visto cómo desde la subsecretaría de la subsecretaria de la Mora se han estado defendiendo aquellos productos que se han querido poner estacionalidad. También el reto es la implementación de las nuevas reglas de origen del sector automotor, donde requerimos más contenido de América del Norte, y pues esos serían parte, y el laboral, que yo creo que es algo que ha estado muy en la mesa, o por lo menos muy público del lado de todo mundo, en donde se han leído en los medios distintos de comunicación, tanto locales como internacionales, el tema posible de entrar en algunas disputas por en ese tema. Adelante. En el siguiente bloque están Alejandro Bazán de Expansión, Pedro Pablo Cortés de la Agencia EFE y Jude Weber del Financial Times. Alejandro. Hola, hola secretaria, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con ¿cuál es su opinión respecto al hecho de que puedan desaparecer los organismos autónomos como el IFT y la COFESE, ya que su existencia está escrita en el TEMEC? Y la segunda pregunta es si hay algún plan en específico para ayudar al sector servicios mexicano, que como saben es el sector más afectado ahorita con la pandemia y pues el que más ha sufrido por la crisis y los despidos, ahorita con el semáforo rojo. Gracias. Pedro Pablo Cortés, voy a abrir tu micrófono de la Agencia EFE. Hola, buenas tardes, secretaria. Mucho gusto, Pedro Pablo, de la Agencia EFE. Mi pregunta es insistir sobre el tema del TEMEC. ¿Está preparada ya la Secretaría para las posibles demandas laborales y de protección de inversiones del sector energético que puedan venir de Estados Unidos? ¿Cómo planean responder? Muchas gracias y mucho gusto. Y Jude Weber del Financial Times. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Secretaria, bueno, los colegas también han hecho las preguntas que yo quería hacer. Quería agregar otro tema. Sabemos que el presidente Biden tiene un énfasis muy fuerte en la economía renovable, sustentable, neutro en carbón, etcétera. También la Agenda Verde de la Unión Europea, que implicará que mientras vas avanzando en la cadena de producción, o sea, tienes que estar en cada puesto, o sea,
más verde, digamos. ¿Cómo se compagina esto en México, donde la apuesta es a las fuentes fósiles de producción? Y perdón, no escuché la respuesta al litio que hizo el compañero. Muchas gracias. Ok, primero Alejandro, comentarte que en el tema de servicios tenemos ahí el programa de restaurantes y también para apoyo a restaurantes, y también está abierto en todos los créditos estos de los que hablamos de los 60,000, está abierto a todos los giros, no es un giro en especial, sino simplemente hablábamos que en unos de ellos tendría que haber una cabeza de mujer y en el resto ser comercios cumplidos. Con respecto, a mí no me gusta cuando hablan de que si están listos para las demandas laborales. Yo soy una creyente de que creamos en el lenguaje y me gusta crear otro tipo de circunstancias. Me gusta crear que el TEMEC lo firmamos porque las 3 naciones creemos en los 3, porque las 3 naciones queremos mirar hacia adelante y queremos caminar haciendo que camine el TEMEC. Entonces, no me gusta ni siquiera meterme a esas tipo de respuestas o ahondar en ese tipo de preguntas. Pero por otro lado, me parecería casi ingenuo pensar que si entraste a una tarea de integración, no estés preparado para enfrentar cualquiera de las circunstancias. Claro que estamos preparados, pero estamos más preparados para que las cosas se cumplan que para entrar en pleitos. Esa es la manera en que el TEMEC fue firmado, ese es el camino que deseamos seguir con los 3 países y no nos gustaría empezar con un pleito. Creo que esto es fundamental y no sé si tú quieras ahondar algo ahí, Luzma. Correcto, secretaria. Solamente señalar que efectivamente yo creo que hay que destacar que la relación de comercio entre México y Estados Unidos es una de las más intensas que existe en el mundo. Comerciamos alrededor de, probablemente en el 2020 llegaremos a unos 550,000 millones de dólares. Estamos hablando de que son 1,400 más o menos millones de dólares diarios. Es una relación intensa, profunda, dinámica, con una diversidad de temas. Y realmente en el TEMEC se esperaba que hubiera diferencias entre nosotros. Las diferencias son normales entre vecinos, pero como dice la secretaria, creo que también el TEMEC nos brinda la posibilidad de tener mecanismos institucionales para mantener un diálogo permanente entre los socios para poder resolver diferencias. Contamos con 21 comités de trabajo en el marco del TEMEC, contamos con subcomités, foros, grupos de trabajo, la Comisión de Libre Comercio, y si vamos a ver temas de solución de diferencias, en estos 6 meses las soluciones de diferencias que se han iniciado han sido entre Estados Unidos y Canadá por temas de acceso al sector lácteo y por temas de acceso a paneles solares. Entonces, el TEMEC tiene una institucionalidad sólida para resolver temas a través del diálogo. Gracias. Con respecto a la parte esta de la apuesta del presidente entrante Biden en términos de energías limpias, parte de lo que no debemos olvidar es que la Agenda México 2030 es una agenda que ha ido caminando en buscar la sustentabilidad y también promover el cumplimiento de lo que México se ha comprometido en diferentes áreas, y una de ellas es esta. Debo decir de esta manera que la Agenda México 2030 también ha sido una de las partes que se viene economía y está trabajando con todas las áreas de manera transversal para que los negocios y todo lo que se abra en el país tenga esta parte de sustentabilidad. Estuvimos trabajando con la gente del Tren Maya, nos han presentado cómo el Tren Maya tiene 51%, 49% en términos de energías alternas, y que con eso México estaría de alguna manera aportando la parte que le correspondería para cumplimiento de temas que tiene ahí pendiente. Por otro lado, tenemos también que hay todo un programa dentro de la Agenda México 2030 para llegar a 7,500 comunidades en donde no se tiene ahorita energía, y se busca también que sea a través de energías alternas. Y también tenemos, en términos de cumplir metas de mejora del medio ambiente, pues todo el programa de Sembrando Vida, que de alguna manera camina hacia la mejora de
el medio, bueno, el aire, la calidad del aire. También a través de la Agenda México 2030 está el compromiso y los apoyos para poder, a través de diferentes fondos, hacer tratamientos de agua y caminar en el cumplimiento de la agenda que internacionalmente nos comprometimos para tener un mundo mucho más sustentable y que creemos que de alguna manera el propio COVID nos ha invitado a mirar distinto y a caminar hacia esa ruta. Con respecto al litio, no tengo yo información en este momento al respecto. Me comprometo que si nos dejas con Carmen tu correo, te mandaremos información el día de mañana para darte la respuesta con respecto al litio. Hay muchas y te digo, tengo como historias contadas, inclusive lo platicaba con la secretaria Márquez cuando estábamos en el proceso de la entrega-recepción. Ella me decía que hay mitos con respecto a algunos yacimientos, etcétera, pero prefiero ser puntual y poderte dar los detalles de qué sí es lo que se tiene y en dónde se tiene caminado este tema del litio. Aquí me dice el doctor Acevedo que, ¿no? Perdón, de energías va a contestar y va a complementar el doctor Acevedo. Perdóneme, doctor. Gracias, secretaria. Y sobre la parte de energías limpias, creo que también es importante anotar el decreto presidencial que se publicó a finales del año pasado para permitir la importación libre de arancel de vehículos nuevos eléctricos. Esto con la idea de ir generando un mercado cada vez más grande, no solamente en términos del consumo de ese tipo de vehículos, sino también que al tiempo que se empiezan a vender esos vehículos, se empieza a generar una infraestructura que permitiría más adelante una electromovilidad más generalizada en todo el país. Creo que también son esfuerzos que, como apunta la secretaria Cloutier, están precisamente encaminados a la adopción de energías cada vez más limpias. Me quedó, perdón, sin responder el tema de los órganos autónomos. Perdón, ahorita con respecto a los órganos autónomos, el día que el presidente hizo comentarios con respecto a los órganos autónomos, inmediatamente nosotros le hicimos llegar una nota con respecto a los compromisos que se tienen en el TEMEC y el presidente aclaró rápidamente al día siguiente el respeto al propio TEMEC y diciendo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y tanto como la COFESE, que están en los capítulos de competencia y en el artículo 18.17, serán respetados porque eso es parte de lo que firmamos. Entonces creo que con eso queda muy claro esto. Creo que nomás escuchamos a lo mejor la primera conferencia y no la segunda donde el presidente hace la aclaración. En el siguiente bloque están Verónica Gascón del Reforma, Ernesto Gloria de Radio 1000 e Ivette Saldaña del Universal. Verónica. Si puedes abrir tu micrófono. Pasamos con Ernesto Gloria y regresamos ahorita con Vero. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias, secretaria. ¿Cómo recuperar la confianza? Los empresarios nacionales y ahora también ya señalaron han afirmado que las medidas que está tomando la actual administración Perdón por interrumpirte, ¿puedes repetir la pregunta porque se cortó, Ernesto? Claro, voy a apagar mi cámara para que llegue mejor la transmisión, ¿está bien? Sí. Gracias. Quiero insistir, secretaria, ¿cómo recuperar la confianza? Los empresarios nacionales y extranjeros han afirmado en diversas ocasiones que algunas de las medidas que está tomando la actual administración no están generando esta certidumbre, y me refiero a temas como ya lo señalaba usted hace unos instantes, la desaparición de órganos autónomos, la cancelación de permisos en el rubro energético, el tema de Banjico, es decir, siguen estos constantes cambios de reglas. ¿Cómo hacer para evitar esta incertidumbre cuando el titular del Ejecutivo hace lo opuesto? Ya usted lo refería, tuvo que
que enviarle esta nota para señalarle al presidente que estaban este tema de los órganos autónomos dentro del TEMEC y que no se podía cambiar, y bueno, ya corrigió después. Y finalmente, para no abusar del tiempo, si usted tomará ahora como cabeza de sector la interlocución con los empresarios y el presidente, tal y como en su momento lo hizo Alfonso Romo, ante, bueno, pues ya que dejó el cargo. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora va Ivette Saldaña. Si puedes abrir tu micrófono, Ivette. Sí, no están Ivette ni Verónica Gascón, entonces le abro el micrófono a Eduardo Castillo de la agencia AP. ¿Qué tal, secretaria? Buenas tardes, mucho gusto. Yo tengo un par de preguntas, una de seguimiento a los apoyos para las pequeñas empresas por las afectaciones durante la pandemia. Quisiera entender, usted comentó que hay un presupuesto para los créditos a la palabra por 1.600 millones de pesos. Lo que quisiera entender es si ese es el único presupuesto que se tiene para apoyar a empresas de distintos tamaños o si es parte de un presupuesto más amplio, si nos pudiera aclarar esto y a partir de cuándo vamos a empezar a verlo. Segundo, relacionado con esto mismo, ha habido algunas críticas al gobierno de México respecto a esto, porque mientras otros países están haciendo ciertas inversiones o gastos para apoyar a la gente afectada por la pandemia, México ha sido excesivamente cauto. Si nos pudiera dar un comentario sobre esto. Y finalmente, sobre Ford, por ahí quedó la duda de si Ford se ha acercado a México o México ha acercado a Ford y si tiene un poco más de detalles de esto. Gracias. Voy a intentar una vez más con Ivette. No lo abrió, voy con Luis Lozano de Forbes. Luis, ya lo logré. Carmen, lo logré. Es que estaba con un candado y no me podía quitar el mute. Ok, ya, Ivette, si puedes hacer tu pregunta. Ah, perfecto. Sí. Hola, secretaria, subsecretario, ¿cómo están? Mi pregunta es sobre los compromisos del TEMEC. Hay un compromiso claro, es cambio climático y disminución de elementos contaminantes. La situación es que quiero saber si no están como enfrentados la visión que tiene Secretaría de Economía con la visión y la política que se está generando directamente en la Secretaría de Energía, en donde se están hasta cierto punto bloqueando el uso de energías alternativas, energías renovables. ¿No están entonces trabajando como enfrentados ustedes a que a cumplir todos los compromisos del TEMEC y Secretaría de Energía a proteger más las energías contaminantes? Y solamente una precisión, el programa adicional de apoyo a las pymes del que habló secretaria, ese si tiene un presupuesto adicional o es parte de los 1.600 que habló. Gracias. Ok, empezamos con la parte de la recuperación de la confianza. En términos de la recuperación de la confianza, yo digo que otra vez son los trabajos y los resultados lo que habrá de ir caminando a esto. Sin embargo, voy a dar datos en donde creo que la confianza la tienen y han estado interesados varios países en trabajar y venir a invertir más en México. Voy a iniciar contando que en Japón, el día que tomé posesión, no terminaban de pasar las 2 horas cuando ya estábamos con el embajador de Japón, quien vino a reiterar su interés en trabajar, en tener y lograr más inversión de Japón en México.
Igualmente, Inglaterra así lo ha hecho y lo expresó a través de este acuerdo que estamos a punto de que lo apruebe el Senado. Voy a decir una aprobación fast track, por llamarle de alguna manera, un acuerdo de confianza después de que sale Inglaterra de continuidad, perdón, después de que sale Inglaterra de la Unión Europea, y también Inglaterra nos viene a decir que tiene el interés en seguir recibiendo y teniendo una vinculación fuerte con nosotros. Repito también, hemos tenido a diferentes embajadas trabajando de la mano y pidiéndonos tener acercamientos porque tienen un interés enorme en trabajar y lograr inversión en nuestro país y que podamos seguir estrechando los lazos. Con respecto a lo que hemos hecho adicionalmente, y a lo mejor aquí valdría la pena, Héctor, que les dijeras qué hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país con los cofineses, con cuántos empresarios te has juntado, cuál es la tarea, y simplemente decir también que para mí, y estoy segura que para mis compañeros y compañeras, estamos muy claros en una parte del mandato que nos corresponde, en la parte de la tarea que tenemos. Somos servidores públicos y en este sentido yo lo decía desde el momento en que llegué, que para mí una de las partes más importantes es el diálogo, el escuchar. El dialogar y el escuchar no significa siempre darle la razón, sino siempre en apego a derecho, pero a veces nos podemos equivocar y necesitamos escuchar y volver a escuchar. Entonces creo que este ha sido o es uno de los encargos más grandes que tengo, pero también tenemos nuestros compañeros aquí presentes y creo que la parte en la que vengo a poner un énfasis mayor es en esta búsqueda del diálogo. Héctor, ¿quieres ahondar en ello? Cómo no, muchas gracias, secretaria. El COFINESE, y voy a hablar en singular, es un instrumento por decreto presidencial en el cual, en su momento, a través de la Oficina de la Presidencia de la República, se invita a los empresarios a participar a nivel nacional en el fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, el COFINESE, que pareciera ser que es estrictamente la comunicación con empresarios, es como una mesita de 4 patas. Una es el trabajo con sectores. La secretaria hace un momento habló precisamente de uno de los ejes que busca llevar a cabo a través de acciones muy específicas en el futuro, que son regiones y sectores. Esa es una de las patas del COFINESE, sectores y regiones. El otro es el trabajo con el sector social. Y aquí participan el sector académico, participan incluso las embajadas, participan una buena cantidad de comités, de asociaciones, de ONGs y de OSCs. Y por otro lado también está el sector público, la transversalidad que necesita el COFINESE para poder apoyar a los señalamientos que hace el sector privado, que es la cuarta pata, acerca de cómo facilitar, que es uno de los ejes, facilitar la inversión para que tanto la nacional como la extranjera participe en nuestro país. Y la parte de los consejos regionales, que es lo que se piensa que es estrictamente los COFINESES, pues es una de ellas. Los COFINESES regionales se instalan tanto en estados como en algunas regiones. Al momento llevamos 25 COFINESES instalados en la República Mexicana, que trabajan con un promedio de alrededor de 25 empresarios por COFINESE. Y cada COFINESE lo que hace es que invita a representantes de la actividad económica de la región y o del estado. No es camaral, porque la parte de trabajo con cámaras, con cúpulas, con asociaciones, está en la parte del sector privado. Esto es consejos regionales. Y aquí es donde con cada uno de estos consejos que trabajan a lo ancho y largo del territorio mexicano,
pues incorporamos la parte de sectorización y regionalización. No es lo mismo la demanda de tipo de trabajo, empleo, crecimiento económico, inversión en el sur-sureste que en el norte del país. Son condiciones totalmente diferentes. Y estos consejos lo que hacen es trabajar a través de un formato, por llamarle de alguna manera, ya establecido. Lo primero que buscamos es algún proyecto insignia por región. ¿Qué pasaría si nomás esa región tuviese oportunidad de un solo proyecto? Bueno, pues dime cuál es al que aspiran. Vienen después proyectos de energía, proyectos de infraestructura en el que participan, todo lo que estoy hablando es donde participa la iniciativa privada, no precisamente el gobierno. Y después vienen los proyectos productivos. Proyectos, por ejemplo, de aspectos de minería o de ganadería, que están muy focalizados en el norte-centro, contra proyectos turísticos de servicios en el sur. Y finalmente hay proyectos de inclusión social, porque lo que buscamos es que también se desarrolle todo el tema de ese sector social que está contemplado por decreto en el COFINESE. Y finalmente, lo que la secretaria hace un momento comentaba acerca de proyectos que le llamamos plataforma del futuro. Aquellos proyectos en donde son inteligencia artificial, nanotecnología, biosalud, etcétera. Básicamente así se conforma y así trabajan los COFINES. Con respecto a los apoyos, yo creo que es fundamental y qué bueno que preguntan, porque si no fui clara, vale la pena que podamos profundizar en esto. Son varios instrumentos. Hay uno únicamente que compete a los 1.600 millones de pesos, que es el que nos da los 60,000 apoyos denominados créditos a la palabra. Ese es uno y ahorita de estos está dividido en paquetes de 20,000 créditos a mujeres, negocios, comercios que estén con una mujer al frente del mismo. Otros 20,000 para los que quedaron, voy a decir, rezagados, que no se alcanzaron a cumplir por tiempos y que quedaron ya en las listas del año pasado, que en diciembre se cerró todavía el 29 o 30, se estaban repartiendo los últimos apoyos, y otros para comercios, negocios o para negocios o mujeres, negocios o comercios cumplidos. Este es el de 1.600 millones. Tenemos adicionalmente el programa de apoyo a la industria restaurantera, que ha sido una de las industrias mucho más golpeadas. Ustedes lo han visto, por lo menos ahorita, aquí en el centro del país. En otros lugares ha podido sortearse de una manera distinta, pero es una de las industrias más golpeadas. Aquí se dan montos de apoyo en créditos por hasta 250,000 pesos. Tenemos también el programa de modernización y transformación de equipamiento para apoyo a tortillerías, y son algunos de los programas que se tienen en este momento, ¿sí? Por otro lado, cuando dicen que en otros países se ha apoyado más a la población, parte de lo que consideramos importante y normalmente no lo vemos, porque ya lo vemos como una tarea cotidiana, el hecho de que se haya reformado el artículo 4º constitucional y se tengan los apoyos de forma constante a los adultos mayores y a los niños y niñas con necesidades especiales, y hacer que se adelanten los recursos trimestrales en lugar de forma mensual, es una manera de lograr economía local, de fortalecer la economía para el consumo cotidiano de lo básico en las familias, y que estos son un tipo de apoyo. Por otro lado, también se tienen los apoyos a las becas que se han dado a los jóvenes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, los programas de Madre Trabajadora, toda esta cantidad de recursos que se dispersa y que ahorita el presidente inclusive presentaba el otro día, el de Sembrando Vida, es una manera de apoyar a las comunidades más desprotegidas o a los lugares más alejados del país, en donde se logra mover la economía local. El hecho de que estas personas estén recibiendo un apoyo nos ha permitido que en esos lugares se tenga una movilidad económica de consumo básico, en donde no tengamos una problemática mayor. Entonces creo que
Sí es cierto que no se tienen los programas que se esperarían, que quisiéramos ver, porque lo tienen de otra manera otros países. Si hacemos un análisis propiamente, estaríamos observando que la Presidencia de la República, el gobierno federal, da apoyos a todas estas áreas más desprotegidas del país y así lo ha hecho de forma constante. Con respecto a la pregunta de Ivette Saldaña, comentar, Ivette, no hay, o nosotros al día de hoy no hemos recibido ningún cuestionamiento del TEMEC. Si lo hubiera, evidentemente, o la carta, este es el primer documento que recibimos en esos términos, y parte de lo que haríamos es sentarnos a dialogar con la Secretaría de Energía y encontrar una solución para poder responder y tener el cumplimiento de lo que está estipulado en el TEMEC con respecto al tema de energía. Plantearlo como una disputa sería no hemos tenido, ni sé que lo tuvo la secretaria Márquez, sino todo lo contrario. De hecho, me tocó, yo creo que la última reunión que me tocó colectiva fue con la doctora Márquez y Rocío Nale, una reunión en donde me incluyeron porque ya venía como la parte de una ley que habría de publicarse. Y fue todo en términos muy armoniosos. Yo no veo disputa, veo simplemente que hay una mesa de diálogo constante hacia el interior de las diferentes secretarías y al momento no tenemos cuestionamientos con respecto al TEMEC. Vamos a hacer otro intento con Verónica Gascón de Reforma, Luis Lozano de Forbes y Demián Duarte que está desde Sonora. Verónica. Si puedes abrir el micrófono. Vamos entonces con Luis Lozano de Forbes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias, secretaria, subsecretarios. Son preguntas, la mayoría cerradas, que dependen de un sí o no, espero puedan responderlas. Va a haber apoyos fiscales adicionales para tratar de fomentar la inversión. También nos comentaron si se sabe algo acerca de un eventual regreso de Alfonso Romo al gabinete. Si nos pudieran compartir un estimado del IED para el 2021. Si nos pudiera precisar nada más las condiciones en que se va a apoyar a los restaurantes, cuál sería la tasa de estos créditos que se les van a dar. También si nos pudiera decir más o menos cuáles serían los acuerdos que se buscarían analizar para fomentar las exportaciones. Y finalmente, ¿cuáles son los sectores que más demorarán en la recuperación desde su perspectiva y cómo se les apoyará? Y también, ¿qué participación tuvo la IP en este plan? Muchas gracias, secretaria. Demián Duarte, y ya tenemos el tiempo encima, por favor, sean breves. Demián. Sí, te escucho, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, secretaria, y a los subsecretarios que nos acompañan, a los colegas también, un gusto saludarlos. Demián Duarte del canal Sonora Power y del sitio web pxnweb.com. A la secretaria le quiero reiterar la pregunta que se le ha hecho ya en 2 ocasiones. Yo sé que ya respondió, pero me temo que yo tengo otros datos sobre el tema del litio. Secretaria, yo soy de Sonora, y evidentemente para los sonorenses la minería pues es un asunto sumamente importante, representa el 25% del producto estatal. Y representa pues una de las actividades centrales. Noté con atención pues su plan de 4 puntos en donde habla de la integración regional de las actividades, y en este caso es un hecho comprobado que en Sonora ya existe una mina de litio que opera una compañía que se llama Bacanora Minerals, que incluso tiene alianzas estratégicas con capital de China, de Inglaterra y de Japón.
El asunto es que ellos están previendo empezar a producir este año 17.500 toneladas de este mineral y bueno, además para el 2022 están previendo producir 33.000 toneladas. Se sabe que además de este yacimiento que fue concesionado hace años, bueno, existen otros 5 y que, bueno, el gobierno federal estaría desarrollando planes para integrarlo. Vaya, ese es un tema. Le quiero plantear otro muy regional, pero que ya le fue planteado incluso al presidente de la República por su servidor. Sonora, como usted sabe, es un estado fronterizo y nosotros formamos parte del Plan Frontera. Tenemos una serie de municipios que disponen y gozan de los beneficios. Sin embargo, hay 2 de ellos que han sido excluidos por una práctica pues que yo considero negativa de parte de los empresarios de las gasolineras. Es decir, los habitantes de Cananea y de Caborca no acceden a precios equiparables a los que se vende la gasolina y el combustible, el diésel, en Arizona, precisamente porque los gasolineros incurren allá en una práctica, pues que es esto de hacer cártel, pues de ponerse de acuerdo para subir los precios, a pesar de que ustedes les mandan el dinero equivalente pues al subsidio. El presidente giró instrucciones en su momento a la exsecretaria Márquez, no hubo tiempo para que se ejecutara. Sin embargo, pues yo le quiero preguntar qué va a pasar con ese asunto y reiterarle la pregunta: ¿qué se tiene previsto, planeado para ejecutar una estrategia relativa a la explotación del litio que tenemos en Sonora? Y vamos rápido con Gaby Granados de TV Japonesa NHK. Gaby. Por supuesto, todo bien, pues celebro esta oportunidad de tener un diálogo abierto y espero que se repita. Muchas gracias, de verdad lo a ver qué sale de allí. Pero el ambiente de México-Japón en particular. No sé si se perdió, tuve un poquito de interferencia, pero bueno, es como ven el ambiente de negocios México-Japón. La otra es en referencia al Tratado Transpacífico, ¿no? Se ve en el... Me perdí en esta opinión sobre la del TPP. No. ¿Sí? Si puedes apagar el video porque hay interferencia y repetir las 2 últimas preguntas, por favor. A ver si así. A ver, ¿ahí está mejor el sonido? 1, 2, Sí. 3, 4, no. Bueno. Sí, sí. Okay. ¿Cómo ve el ambiente de negocios México-Japón? Pacífico, ¿qué perspectivas le ve en el marco de la pandemia? Y si tiene alguna opinión sobre la ampliación del acuerdo TPP con otros países, especialmente con China, y el posible regreso de Estados Unidos. Y la otra es sobre la Alianza del Pacífico. ¿Cómo ve la perspectiva de integración de los estados asociados a la alianza? Muchas gracias. Ok, primero con respecto a los apoyos, no sé si a lo mejor habríamos de facilitar, o no sé qué es lo que no está quedando claro en la parte, no he sido clara en los apoyos, no sé si me perdí en la pregunta, pero ya comentábamos que tenemos el de la industria restaurantera, el de tortilla, el del apoyo a la tortilla, el de los 60,000 créditos, y creo, no sé si estoy siendo redundante, yo me perdí aquí en mi guía. Con respecto al IEPS, no sé si alguien tenga algún comentario, doctora Acevedo. ¿Sí? Sí, secretaria, mi comentario sería, iría más por la parte de los apoyos fiscales. Ahí creo que desde la Secretaría de Economía tenemos por lo menos los siguientes instrumentos. Uno, que es el decreto de la frontera norte, en donde, como ustedes saben, desde el año pasado se tiene un tratamiento específico para el precio de las gasolinas, de la energía eléctrica, y también hay un tratamiento especial para ISR e IVA. En el caso de ISR, la tasa marginal, la más alta, es de la mitad que se aplica al resto del país, es decir, 15%, y en el caso del tratamiento del IVA, de 8%.
También un decreto adicional es el decreto Chetumal, que también ahí hay incentivos y un tratamiento fiscal preferencial que se acaba de publicar a finales del año pasado. Este decreto presidencial establece condiciones también preferenciales en términos del tratamiento del ISR, del IVA, de la aplicación de distintos niveles arancelarios, que prácticamente todos los que contemplaba bajaron a cero, y son en suma los elementos de apoyo fiscal que junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos en la Secretaría de Economía. Aquí ya agarré el hilo de esto. En la pregunta que darían si habría apoyos fiscales, esta mañana de hecho me reuní con el senador Napoleón Gómez Urrutia. El senador es presidente de la Comisión de Economía y estuvimos platicando de algunas posibilidades para abrir la mesa y dar apoyos, si así fuese posible, en algunas modificaciones. Y yo le decía, apoyos leyes COVID, vamos a ponerlo de alguna manera, en donde pudiéramos tener peticiones que nos han hecho diferentes empresarios. Uno de ellos, por poner un ejemplo, es la depreciación acelerada. Entonces estamos caminando con eso con el senador Gómez Urrutia. Habremos de hacer lo mismo en la Cámara de Diputados. Con respecto a qué es lo que hemos hablado con los empresarios y qué es lo que hemos escuchado y aquí en la mesa que se tiene para semáforos, reapertura y todo, una de las partes que hemos buscado o a la cual queremos caminar, y así lo platicaba el otro día con Zoé Robledo, y quedamos de tener una reunión con el presidente del CCE y el propio Zoé para hablar un poco más de negocios seguros, más que si abres, que no abres, para poder que no se vayan quedando atrás algunos de los negocios que pudiesen resultar más afectados. Creo que esta es una de las cosas que lo vemos más en ese sentido, en lugar de retrasar algunas aperturas, poder hablar de mecanismos de negocios más seguros. Con respecto a nuestro compañero de Sonora, debo decirle que no tengo respuesta ahorita a usted, más que decirle que me deje revisar este tema de la gasolina en Cananea y en Caborca. Igualmente lo sumo al pendiente de litio. Te pido, Carmen, que tomemos el correo de él para poder que tengamos la respuesta de los dos temas a el reportero. Y creo que decirte con respecto a la relación México-Japón, México-Japón son amigos en muchísimos sentidos, ya llevan una relación de cerca de 15 años. La cantidad de empresas que Japón tiene en México, y por eso todavía lo consideramos fundamental o estratégico, son más de 1,300 empresas en el país, y hemos venido trabajando para consolidar y constantemente reforzar aquellas áreas en donde nos piden que tengamos o pongamos el ojo porque los consideramos fundamentales. Yo no sé, Luzma, si quieras fortalecer esta respuesta y también hablar un poco del TTP. Sí, correcto. Gracias, secretaria. Sí, efectivamente, en los 15 años que lleva de implementación el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, el comercio ha llegado a 22,000 millones de dólares. Japón es nuestro sexto socio comercial a nivel mundial. Es nuestro cuarto inversionista en el mundo con más de 27,000 millones de dólares. Invierte de una manera muy intensa en sectores diversos de la manufactura, por ejemplo, servicios, etcétera. Con respecto a el CPTPP o TPAT, los países estamos abiertos a considerar nuevos miembros en el TPP en la medida en la que ello fortalecerá a este bloque de integración regional. Sabemos del interés de diversos países por integrarse. Hemos recibido información de parte de países como el Reino Unido, Taiwán, China, que han expresado su interés por explorar la posibilidad de acceder a este acuerdo. Sin embargo, hasta el día de hoy, nosotros no tenemos ninguna solicitud formal de parte de ningún país para formar parte del TPAT. En caso de que esto se diera, se tendrían que hacer negociaciones con los 11 países, se tendría que hacer una solicitud de acceso y se tendría que ver si cualquiera de los países solicitantes cumple con los elevados estándares que tenemos integrados en el TPAT.
Con respecto a la Alianza del Pacífico, pues como sabes, la Alianza del Pacífico está en vigor desde el 2011. Para México este es uno de los esquemas de integración regional en América Latina más importantes y nosotros hemos estado trabajando con 4 candidatos a estados asociados: Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Prevemos que pronto, este año, podamos concluir la primera negociación con Singapur para que sea nuestro primer estado asociado a la Alianza del Pacífico. Posteriormente estaríamos trabajando con los otros 3 para ver si podemos concluir negociaciones este año, y posterior a ello, como se estableció en la reunión de líderes el 11 de diciembre pasado, estaríamos trabajando con Ecuador y con Corea del Sur para que también estos sean candidatos a estados asociados previa negociación comercial. Gracias. Creo que Héctor te quería la palabra, Héctor. Gracias, secretaria. Precisamente con respecto al tema, que es la segunda vez que preguntan acerca del litio. Estas son las bondades precisamente de los cofineses regionales. Se ha venido trabajando desde hace tiempo, desde luego con todos, particularmente en este caso de litio, con el Cofinese de Sonora. Su presidente, José Santos Gutiérrez Luquen, quien es muy entusiasta y participa muchísimo con eso, y alrededor de 25, 28 consejeros que tiene empresarios de Sonora. Unos de ellos precisamente representando a la actividad económica, como bien dice nuestro compañero que participó en la pregunta, que es alrededor del 23-25%. Uno de los temas que desde hace unos 8 meses se viene trabajando y que precisamente a la secretaria se le va a presentar en los siguientes días de parte del Cofinese de Sonora es la propuesta de la estrategia acerca de la explotación del litio. Y esto es formulado por los empresarios. Uno de los temas con el que abrió la secretaria Tatiana Cloutier la reunión de hoy día es precisamente el diálogo, que sea totalmente abierto y que participe el empresario en propuestas. Esto va a ocurrir en los siguientes días y contestaría a la pregunta acerca de cuál es la estrategia, qué es lo que se piensa hacer con el litio, particularmente de la región de Sonora. En unos días el Cofinese Sonora lo va a estar presentando. Nada menos ayer me habló José y me dice que quiere una reunión con la secretaria, lo cual le comuniqué hoy al mediodía, y ahí vamos a tomar estos temas como otros tantos de todas las regiones que hay en el país. Son más de 1,000 empresarios de diferentes actividades económicas que participan, y eso es lo que quiere precisamente la secretaria, que le pongan de manifiesto cuáles son las necesidades de regiones y de sectores. Pues agradecemos enormemente, ¿sí? Creo que son todas las preguntas, ¿o Carmen? ¿No? Hay otras 3 y aún no hay tiempo. Verónica Gascón quiere preguntar, Verónica de Reforma, si este plan de reactivación ayudará a revertir la caída del PIB. Y por último estarán Laura Quintero del Heraldo y Nayeli Mesa de Logistics World. Laura, te voy a abrir el micrófono. Laura. Hola, secretaria, buenas tardes. Gracias, Carmen. Me gustaría preguntarle, entiendo que son 60,000 créditos a la palabra por un monto de 1,600,000 pesos. Sin embargo, usted ha precisado que hay más, que son el apoyo a los restauranteros, el apoyo a las tortillerías. Me gustaría saber, en total, ¿cuántos apoyos van para MIPYMES y cuál es el monto que se va a otorgar? También me gustaría saber, del total de financiamientos COVID que se entregaron el año pasado, a partir de agosto tuvieron que comenzar a pagarse. Me gustaría saber cuál es el porcentaje del total que ya tendrían que haberse pagado, que se están pagando, y si están registrando un porcentaje de cartera vencida, por así decirlo, y a cuánto asciende este. Muchas gracias. Y por último, la pregunta de Nayeli Mesa.
Le abro el micrófono y también varios colegas preguntan sobre los planes de inversión de Ford, secretaria. Planes de inversión, ya, sí. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Secretaria, muy buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes a todos mis colegas. Precisamente ahondar un poco más en esto y también específicamente, secretaria, pues el año pasado la Secretaría de Economía mostró interés por revivir el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. ¿Usted ya tiene un plan sobre esto o me gustaría que nos platicara un poco cuál sería la estrategia para promover la competitividad del sector de logística en México? Por favor y muchas gracias. Ahí te doy. ¿Estamos con eso? Ok, aquí estaba sumando, tenemos, dependiendo, hay cuatro tipos de programas, tenemos 15,000 de uno, 10,000 de otro, 20,000 de otro, 5,000 de otro, más los 60,000 que estamos hablando del programa de apoyo crédito a la palabra. Con respecto a la cobranza o recuperación, por ponerle de alguna manera, no tengo en este momento los datos. Con muchísimo gusto también te los hacemos llegar, no te digo que mañana, sí te digo que pasado, que nos entregues el correo electrónico para que Carmen te pueda apoyar dándonos ese dato de retorno. Sí sé, porque lo habíamos platicado y estábamos sorprendidos en una primera etapa, pero no te dije, donde el nivel de recuperación era alto en términos de el crédito a la palabra de las tandas, que esa era una de los temas donde había habido una mayor recuperación. Con respecto a Ford, creo que vale la pena aclarar, es decir, no es que ya dijo Ford me vengo, es decir, nosotros estamos buscando ya a Ford para ofrecerle lo que tiene, a ver, qué requieres, cómo coquetearle para que se venga a México, vamos a ponerlo de una manera más simple, ¿no? Con respecto a logística, ahorita el doctor Acevedo nos va a hacer unos detalles, pero debo compartir dos cosas con ustedes. Bancomex trae todo un proyecto para hacer una línea de logística que va desde el sureste hasta Winnipeg para poder fortalecer todo el tema de logística. Ahorita en Sinaloa se acaba de presentar por parte de una inversión privada también todo un camino logístico para de Sinaloa subir también por la parte de Texas y llegar también hasta Canadá, y creo que estas son situaciones muy importantes que se tienen para poder fomentar la llegada la transportación propiamente de mercancías. También hemos platicado con el IMEX y ellos nos han dicho que tienen interés en algunas inversiones importantes en lo que es Veracruz para poder fortalecer la transportación logística desde Veracruz hacia otras partes de la República. Y doctor, no sé si usted quiera ahondar en este tema. Sí, secretaria, gracias. En realidad tenemos un trabajo muy estrecho y coordinado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y como señalas en la pregunta, el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas fue un estudio que encargamos conjuntamente las dos dependencias que llevó a cabo el BID, sobre todo haciendo un diagnóstico de las distintas plataformas logísticas, 85 para ser exactos. Se contemplaban 32 distintos productos en las mesorregiones del país. Ese trabajo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo incorporó en su nuevo Plan Nacional de Logística y nosotros coadyuvamos en esa materia. ¿Qué es lo que pretendemos? Que toda la cadena de suministro cuente con una plataforma de servicios logísticos que sea mucho más eficiente para abatir costos, para abatir también tiempos de entrega y también para garantizar mucha mayor eficiencia y certidumbre en los servicios. Por supuesto, este es un tema muy grande porque incluye no solamente inversiones en infraestructura, sino también un componente fundamental es la regulación
que se tiene en las partes, digamos, la regulación urbana, que tiene que ver con normativas locales. En ese sentido, vamos a avanzar para hacer mucho más eficientes los trámites y, como dice la secretaria Cloutier, cómo facilitamos el ambiente de negocios también en temas de transporte y de logística. Un elemento muy importante a destacar es que el Instituto Mexicano del Transporte está elaborando el Centro Nacional de Inteligencia, en donde pretende tener información Big Data y que eso nos permita saber cómo son los flujos de los distintos modos de transporte a lo largo y ancho del país, y en ese sentido que el diseño de las políticas públicas, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de la Secretaría de Economía, coadyuven a que toda la red sea mucho más eficiente. Y de adelanto nomás una cosa, digo, no lo he platicado yo con los subsecretarios aún, porque no los hemos invitado, pero tenemos una reunión la semana que entra, creo, no sé si con la gente esta de Nuevo León, que nos hablaban porque hicieron un estudio con Texas, que Texas lo solicitó para un tema de logística que tienen trabajando 4 o 5 años y que sabemos que el momento de que se haga la presentación habrá de consolidarse y podrá llevarse una inversión importante para que los flujos sean más ágiles y se puedan dar pues mejor, menos tiempo de espera en la frontera. Pues eso creo que... Les agradecemos a todos por su participación. La secretaria aún tiene más compromisos que atender y en un rato más les enviaremos la versión de su mensaje inicial. Pues simplemente agradecerles una vez más y sobre todo la paciencia que nos han tenido para esperar. Sabemos que muchos y muchas de ustedes habían pedido reuniones aisladas. Pensábamos que esto se iba a ir en un mecanismo que ¿quién va primero? ¿Sí? Teníamos inclusive algunos de ustedes esperando desde que estábamos en Cámara de Diputados. Yo agradezco enormemente la paciencia que nos tuvieron para poder tener esta presentación el día de hoy y habremos de tener mecanismos donde nos sentemos a platicar y dialogar con ustedes para que tengan información y puedan detallar pues a veces dudas y todo, quedándome pendiente con el tema del litio, quedando pendiente también con el tema de la frontera Cananea-Caborca y creo que son, y los programas, no sé qué me preguntaron algo de los programas, si no mal recuerdo, la recuperación de los programas, el avance que se tiene de recuperación en los programas de tandas y crédito a la palabra. Gracias a todos. Hasta luego.